Buenos días, jóvenes estudiantes. En esta clase vamos a reforzar un tanto el método de las fuerzas como método de análisis para sistemas hiperestáticos que estamos tratando en este capítulo quinto. Hemos tocado ya varios ejemplos y uno más, el que estamos observando, se trata de un pórtico en el plano. Bien, ¿de dónde puede generarse esta estructura? Por su configuración geométrica, más o menos podríamos suponer de que se trata una estructura básica de un pórtico para un escenario deportivo, ¿no? Una tribuna, dos columnas y vigas inclinadas. Las graderías se dispondrán en las vigas inclinadas, se supone. Geometría definida mediante el acotamiento en horizontal y verticalmente. Secciones transversales si e I, la rigidez a flexión, nada más se está considerando, es constante. Las columnas de esta rigidez, mejor dicho, del momento de inercia, equivalente a la rigidez, tienen dos veces esa rigidez, ¿no? 2i, dice, dos veces el momento de inercia. Y para las vigas inclinadas, i, constante. No se especifican valores numéricos. Seguramente en el proceso y en alguna parte del mismo se irá simplificando. Bien, vamos con la solución de este problema, el planteamiento. Grado hiperestático. Como paso 1, sabemos bien que debemos calcular el grado hiperestático de la estructura. A la vista se puede apreciar que este grado hiperestático es igual a 3, nada más observando los elementos que tenemos en las restricciones o correspondientes a las restricciones impuestas en los vínculos exteriores. 2, 2, 2. Menos 3 ecuaciones disponibles por la estática, la diferencia 3. Aquí, sin embargo, estamos utilizando la ecuación de pórticos en el plano para el cálculo de este parámetro. Asimismo, de forma rápida, podemos determinar, por ejemplo, el grado hiperestático calculando o calculado mediante el método de los anillos. 3 veces el número de anillos menos grados de libertad. Los anillos son 2, 1, 2, menos. Grados de libertad en cada uno de los apoyos solamente se permite libertad a la rotación, ¿no es verdad? 1, 2, 3. La diferencia seguirá siendo 3. Se confirma como grado hiperestático para esta estructura 3. Siguiente paso, isostatización de esta estructura hiperestática. Retirando aquellos elementos que nosotros consideramos como excedentes o superfluos, así se definen con propiedad. Tres restricciones entonces debemos anular y liberar sus respectivos movimientos. Varias alternativas se pueden presentar. Muchas alternativas en realidad, por lo menos para este esquema estructural. Sí, y repito que mucha coincidencia pues puede ser de que todos optemos por la misma alternativa, ¿no? Por ejemplo, para este problema, hemos visto por conveniente liberar la restricción en A, en el apoyo A, del movimiento vertical. Y en B y C, movimientos horizontales. En lugar de estas restricciones liberadas, introducimos al sistema un conjunto de reacciones, conocidas estas como fuerzas redundantes o reacciones hiperestáticas. Liberando la restricción vertical en A, tendremos este apoyo que me permite y mantiene la restricción al desplazamiento horizontal. Ahora sí está libre verticalmente. Y en lugar de esta restricción ya liberada, introducimos X1. En B y C, como habíamos manifestado, liberamos la restricción al libre movimiento horizontal. Ahora está habilitado imponiendo estos otros apoyos, ¿no es verdad? Y en lugar de ellos, X2 y X3. Tres reacciones hiperestáticas, un grado hiperestático 3. Las restricciones liberadas, pues, producen incongruencias o errores de deformación en la estructura modificada, teniendo en cuenta de que estas dos estructuras deben experimentar similar deformación, la hiperestática original y la isostatizada. En la estructura hiperestática se impiden, pues, los movimientos que hemos liberado, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer prevalecer. Entonces, en uno, supuestamente, mejor dicho, en A, se ha liberado la restricción vertical. Ahora se produce delta 1 en correspondencia a X1, ya en libre movimiento.
allá donde está actuando X1 y en su misma dirección, por supuesto. Lo propio, donde están actuando, donde tienen presencia las incógnitas X2 y X3, que reemplazan a las restricciones ahora anuladas al movimiento horizontal en B y en C. Se produce ahora un desplazamiento horizontal en B y también en C. Estos desplazamientos corresponden a la acción combinada de la carga original, que la hemos definido como P, para propósitos de aplicar una nomenclatura propia o específica del método, y por la acción conjunta de X1, X2 y X3, delta 1, delta 2, delta 3. Desplazamientos totales que, desglosando las cargas, lo cual se permite teniendo como validez el principio de superposición o principio de superposición de causas y efectos. Yo puedo cuantificar fracciones de estas cantidades totales de desplazamiento. Primero, la cantidad únicamente producida por la carga original P. Tendremos los desplazamientos parciales, allá donde está actuando X1 y en su misma dirección, delta sub 1P, referidos a X2 y X3, delta sub 2P y delta sub 3P. Primer subíndice, 1, 2, 3, se relaciona con X1, X2 y X3. Segundo subíndice, ¿qué es lo que está ocasionando esta cantidad de deformación? P, P, P y P. Es el estado de carga cero, como lo hemos definido, ¿no es cierto? Estado cero. Ahora interviene únicamente X1, la primera redundante o reacción hiperestática. Pero valiendo la unidad, aquí el artificio fundamental, ¿no es cierto?, del método, valiendo la unidad. Finalmente, es una carga con un valor numérico establecido, la unidad, y obtendremos un conjunto de coeficientes F y J, definidos estos como coeficientes de flexibilidad, es decir, desplazamientos debidos a cargas unitarias, F11, F21 y F31. Primer subíndice, 1, 2, 3, asociado a X1, X2 y X3. Segundo subíndice dice 1, 1, 1, asociado a X1 valiendo 1. Entonces yo puedo resolver este estado de carga, al cual se le va a designar por 1, para obtener este conjunto de coeficientes de flexibilidad debidos a la carga unitaria 1, en lugar de X1. Y el efecto, a mí me interesa el efecto de X1. Todos los resultados lo puedo multiplicar por X1, en atención al principio de linealidad o de proporcionalidad lineal. Lo propio ahora interviene X2 valiendo 1. Se producen las deformaciones correspondientes a X1, X2 y X3, coeficiente de flexibilidad F12, F sub 22 y F sub 32. Repito, primer subíndice 1, 2, 3, relacionado con X1, X2 y X3. Segundo subíndice 2, 2, 2 indica. Significa que es producida esta cantidad de deformación por la carga asociada a X2, pero X2 valiendo la unidad. Resolvemos el estado de carga 2 y para tener el efecto de X2 multiplicamos todos los resultados por X2. Finalmente, X3 para definir el estado de carga 3. X3 con un valor igual a la unidad. Produce en correspondencia X1, X2 y X3 los desplazamientos, coeficientes de flexibilidad, F13, F23 y F sub 33. 1, 2, 3 primeros subíndices tienen que ver con X1, X2 y X3.
El segundo subíndice 3, 3, 3, 3 se relaciona con x3, porque se deben estos desplazamientos a x3 cuando x3 adquiere la unidad como valor. Pero para tener el efecto de x3 multiplicamos todos los resultados por x3. El estado de carga 3. Bien, y teniendo en cuenta esa descomposición entonces de todas las acciones, las cantidades totales de desplazamiento, allá donde tienen lugar x1, x2 y x3, podemos obtener mediante el planteamiento de las siguientes ecuaciones de deformación. Para delta 1, delta 2 y delta 3, la cantidad asociada a la carga original. Estado de carga, 0. Las cantidades originales originadas a x1, cuando x1 vale la unidad, este conjunto de coeficientes de flexibilidad, más las fracciones asociadas a x2, cuando x2 vale la unidad, otro conjunto de coeficientes de flexibilidad. Y finalmente, f1,3, f2,3 y f3,3, conjunto de coeficientes de flexibilidad asociados a x3, cuando esta redundante tiene un valor igual a la unidad. Se caracteriza este método, como han podido advertir, por el cálculo de parámetros de deformación y que los podemos obtener previa solución a los esquemas estructurales E sub 0, mejor dicho, E0, E1, E2 y E3, como estados de carga independientes que hemos definido en la etapa de planteamiento de solución, utilizando el método de la carga virtual. ¿Sí? El método de la carga virtual. Con un único componente asociado a los momentos flectores por este dato que se nos da, integral sobre toda la estructura, M mayúsculas vamos a ir obteniendo de la solución estado 0, M mayúscula. M minúscula y podemos escribir solución del estado 1, M1, estado 2, M2 y estado 3, M3. Entonces, en la parte de análisis vamos a dedicarnos a obtener momentos flectores para el conjunto total de las secciones que componen la estructura. Será mediante funciones, por supuesto. Ingresamos a esa etapa, análisis estático. La estructura isostatizada, como la pueden observar, sujeta la acción únicamente de la carga que en proyección horizontal y de modo uniforme se está aplicando en la parte superior, como pueden observar. Esta carga está afectando directamente a los elementos inclinados o las vigas AD y DE. Vamos a obtener como primer paso las reacciones externas en A, horizontal, en B y en C, componentes verticales, planteando tres ecuaciones que me permite la estática. Como para este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha efectuado? De la suma de fuerzas horizontales igual a 0, por supuesto, H sub A es igual a 0, no existe ningún componente teniendo lugar en esta dirección. Suma de momentos en B dice, ya, para poder obtener, H sub A vale 0, B sub C. B sub C claramente se puede apreciar de que va a ser igual a 0. Y finalmente, de la suma de momentos en C, obtenemos B sub B con este valor. También podríamos plantearnos como solución el siguiente análisis. Suma de fuerzas horizontales va igual a 0. Suma de fuerzas verticales igual a 0. B sub B más B sub C igual a 12 toneladas metro por 4,50 por 2, 9 metros. Ecuación 1. Suma de momentos en A, por ejemplo. Algo distinto estamos planteando, ¿no? 4,5 de B sub B más 9 por B sub C igual, sentido contrario, el momento que me genera 12 por 9, su resultante, 9 al cuadrado dividido entre 2. Tenemos la ecuación 2. Resolviendo este sistema de ecuaciones con dos incógnitas, B sub B y B sub C, vamos a obtener los mismos valores, 0
para la componente en C y 108 toneladas para la componente en B. Aquí nada más en la ecuación de equilibrio planteada como suma de momentos en B, ya que H sub A es igual a 0, no me produce momentos. Por izquierda, con este sentido, el momento generado por la carga de 12 toneladas metro actuando en 4.5 al cuadrado medio será, ¿cierto? 12 por 4.5 al cuadrado dividido entre 2. Luego, por la derecha, que es lo que tenemos, B sub C para poder obtener, por 450. Sentido, 12 por también 4.50 al cuadrado dividido entre 2. Al tener sentidos contrarios se eliminan y evidentemente B sub C vale 0. ¿Sí? Equilibrio interno ahora. Hemos definido un conjunto de 4 intervalos con distintas variables, ¿no? Variables posicionales. Un primer corte, S1, con la variable U por la izquierda, determina para el tramo AD, considerando como acciones para el momento H sub A, que es nulo, simplemente una fracción de la carga en proyección horizontal de 12 toneladas metro en la longitud U, teniendo en cuenta como convención que estamos adoptando esta convención de deformaciones para momentos positivos. Bien, entonces, menos 2 por U al cuadrado medio será, ¿no es cierto? Primer intervalo. Menos 6 U al cuadrado la ecuación. Seccionamientos. 2 mediante este plano horizontal, afectando a la columna BD. Y 3 también seccionamiento horizontal, afectando esta vez a la columna CE, con la variable T. Por abajo, el análisis determina que no hay momentos, ¿sí? No hay cargas o fuerzas que me puedan generar momentos, cuantificados en la sección representativa. Por lo tanto, para estos dos intervalos, con la variable Y, desde B a D, es decir, valiendo Y 0 hasta, a ver, esto es 450, la mitad está, 1,50 es esto, 1,50 es, ¿sí? Lo borraré mejor. Entonces, desde 0 hasta, tenemos aquí 1,50 más 1,50 hasta 3. Evidentemente, de 1,50 hasta 3. M sub Y es igual a 0. Así como entre C y E para la variable T generada por el corte S3. Momento entre T 0 y T igual a 450 es 0. Un último seccionamiento para poder afectar al elemento inclinado, a la base inclinada entre D y E. S4, mediante la variable W. Por derecha, el análisis me conviene. Consideramos a B sub C, momento positivo, por el brazo W. Pero como B sub C es nulo, entonces 0 el momento generado. Y tendremos nada más a 12 toneladas metro por W y W medios negativo. 6 por W al cuadrado. De esta manera hemos resuelto en estado de carga C. La estructura isostatizada sujeta la acción de la carga original o real. 12 toneladas metro, ¿no es verdad? Estado de carga 1. La carga unitaria reemplazando a X1, recuérdese. Bien, por equilibrio externo
No existe tampoco una componente horizontal, por lo tanto, cero. Suma de momentos en B igual a cero, dice la segunda ecuación de equilibrio externo. Por izquierda, la componente vertical, su brazo 4,50. Por derecha, la carga unitaria también por 4,5 y por lo tanto B sub C, 1. Momentos en C, intervendrá la carga unitaria por 9 y B sub C por 4,5 menos 2. Equilibrio interno para las mismas secciones S1 con la variable U por izquierda evaluada. 1 por U será, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 4,50, los extremos de este intervalo. 1 por U, U. Componentes verticales, o mejor dicho, seccionamientos que definen variables verticales, ¿no? S2 y S3. Tampoco el análisis en la parte inferior determina momentos para estas variables con los cortes S2 y S3, por cuanto no existen cargas que puedan generar momentos. Variable y desde 0 hasta 3, m minúscula sub y, 0. Variable t, también valiendo esta vez desde 0 hasta 4,50, m sub t, 0. Y el corte S sub 4. Simplemente tendré que considerar la carga B sub C multiplicándose por el brazo W. B sub C es 1 por W, W. Estado de carga 2. Carga aplicada en B, carga unitaria, reemplazando a X2. Recuérdese. Equilibrio externo. Ahora sí, H sub A es igual a menos 1, ¿no es verdad? B, suma de momentos en B dice igual a 0. Por izquierda, H sub A por 1,50, el brazo que tiene esta componente de reacción en A. Por derecha, la incógnita estática B sub C por 4,50. Hacemos las operaciones respectivas y obtenemos para B sub C negativo, es decir, actuando con este sentido, menos 0,333 sin unidades por tratarse de una carga unitaria. Suma de fuerzas verticales igual a 0 o suma de momentos, como en este caso en C igual a 0, determinan lo propio que B sub B por 4,5 es igual a menos H sub A en el segundo miembro por 1,5, es decir, 0,333 positivo. Equilibrio interno, seccionamiento S1, H sub A es menos 1, menos 1. Entonces, con este sentido, me producirá en la sección representativa un momento positivo, de acuerdo a la convención que hemos ido asumiendo. ¿Cuál es el brazo? Es este, ¿no es cierto? Beta, el ángulo de inclinación de estas vigas. Para U será U tangente de beta. Equilibrio interno, aquí, claro, habíamos calculado ya para beta. Esto es lo que me interesa, tangente de beta, dice 1,50 sobre 4,50. Evidentemente, todo de aquí a aquí es 1,50 sobre 4,50, tangente de beta.
Y el primer intervalo con la variable u desde 0 hasta 450 simplemente tendremos menos HA, que es negativo, se vuelve positivo, positivo, ¿no es cierto? 1 por u por tangente de beta. Tangente de beta 1,5 sobre 4,5, haciendo operaciones, se obtiene ese valor de momento. Intervalos 2 y 3. Corte 2. Variable y. Ahora sí, este intervalo tiene momento calculado para esta variable. ¿Por qué? La presencia de la carga unitaria horizontal con el brazo y positivo entre 0 y 3 menos y. Menos y dice, a ver, bueno, convención, a ver, menos y. Bueno, en el sentido de que aquí están los sentidos. También es conveniente asumirse previamente ciertos sentidos, ¿no? Sentido para las barras inclinadas y el sentido para las barras verticales. Teniendo en cuenta ese sentido, entonces, la convención de deformaciones para estos dos tramos verticales, las dos columnas, adquiere pues esta posición, con momentos positivos generándose, por lo tanto, bien. Entonces, de ahí el momento debía ser positivo cuando estemos evaluando aquí, ¿no es cierto? Con esta dirección para la barra. 1 produce un momento negativo, 1 por y de ahí para la variable y en su correspondiente intervalo menos y. Se justifica. Tercer corte, con la variable t, no existen también fuerzas horizontales que puedan generar momentos, por lo tanto el momento con la variable t desde 0 hasta 450 es 0. Y finalmente, corte 4, con la variable w por la derecha. B sub c por w. B sub c, ¿cuánto vale para este estado de carga? 1. 1 por w, w positivo. B sub c es menos 0,333 por w, evidentemente esa expresión. Finalmente, estado de carga 3. En lugar de x3, hacemos intervenir la carga unitaria. Equilibrio externo, h sub a nuevamente menos 1. ¿Sí? Por esta carga horizontal. Momentos en B, para poder obtener B sub C, determinan que B sub C adquiere este valor, suma de fuerzas verticales igual a 0 o suma de momentos en C igual a 0 para poder determinar finalmente para B sub B este otro valor. Suma de fuerzas verticales igual a 0, cumple, ¿no es verdad? B sub C tiene acción en esta dirección, o en con este sentido, mejor dicho. Bien, finalmente, equilibrio interno, corte SO. H sub A tiene ese sentido. Entonces, ya habíamos dicho que el brazo para H sub A cuantificado o con relación a la sección definida U por la tangente de beta. Lo mismo que el estado de carga anterior, ¿no?
Variable Y, corte S2. No existen momentos que puedan generarse, ¿no? Ninguna de las secciones entre B y D, es decir, valiendo Y 0 hasta 3. 0. Pero sí para la variable T con el corte 3. Tenemos la carga unitaria y de acuerdo a lo que se había explicado, teniendo en cuenta de que esta es la disposición de la convención de signos, el momento que me genera la carga unitaria en la sección considerada S3 es negativo, ¿no? Menos 1 por T. Menos 1 por T. Y finalmente, S4. Por la derecha debemos considerar primeramente la acción que me produce B sub C en cuanto a momento flector. Negativo B sub C por W. ¿Cuánto es B sub C? Menos 0,33. Ya estoy considerando con este sentido invertido. 0,33 por W. Ahora, la carga unitaria, el brazo. Ese es el brazo, ¿no es verdad? Bien, para la carga unitaria. ¿A qué será igual entonces? Tenemos por aquí el mismo ángulo de inclinación, W, tangente de beta. Luego, el brazo será entonces 4,50 hasta aquí, menos W, tangente de beta. Para la carga unitaria me produce un momento positivo. ¿No es verdad? Efectuando operaciones, reemplazando B sub C y tangente de beta, obtenemos esta expresión. Y de esta manera hemos concluido la etapa de análisis estáticos resolviendo los estados de carga que se han definido en el planteamiento de solución. Desde el estado de carga 0 para la carga real, los estados de carga 1 para x1 valiendo 1, estado de carga 2 para x2 también con la unidad, y el estado de carga 3 referido a x3 también valiendo la unidad. Ahora sí estamos en posibilidades de calcular parámetros de deformación. Primero, debidos a la carga original. En las ecuaciones de deformación, estas componen delta sub 1p, delta sub 2p y delta sub 3p. Primer subíndice siempre asociado a x1, x2 y x3. Segundo subíndice me produce la carga original p. ¿No es verdad? Entonces, yo creo que ya estamos adquiriendo alguna mecanización respecto a la parte operativa de este método. Para el cálculo de delta 1p, combinamos el estado 0, porque estos delta y p se deben al estado 0, con el estado 1. ¿Y por qué? Aquí por lo menos para este parámetro vamos a explicar. Esta es la estructura que estamos examinando. Es un pórtico isostático, ¿no es verdad? La carga aplicada, la carga P. Ahora bien,
En el problema se pide calcular el desplazamiento, se produce desplazamiento, por supuesto, porque está habilitado este movimiento, desplazamiento delta, donde está actuando 1P. ¿Cuánto será? Escribimos una vez más delta IP, la ecuación del método de la carga virtual, diferencial de S. El momento M mayúscula lo obtenemos resolviendo el estado de carga cero, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo obtenemos M minúscula? ¿Dónde se está pidiendo el desplazamiento? En este nudo. ¿Y en qué dirección? Verticalmente. Entonces, ahí donde aplicamos, nosotros hemos optado por aplicar con este sentido, ¿no? Una carga unitaria, PB igual a 1. Es lo que efectuamos, ¿no es verdad? Este es el estado de carga 1, de donde obtendremos o hemos obtenido M minúscula, M minúscula. Aquí le voy a añadir el subíndice 1, estado de carga 1. Tenemos resueltos los dos esquemas estructurales, estado 0 y estado 1. Componemos la ecuación de deformación entonces. Delta 1P es igual. 1 sobre EI estoy factorizando porque es constante. 1 sobre I. Integral, primer intervalo, con la variable U, estado 1. Esto es rapidito, por lo menos bien explicado para este primer parámetro de deformación. U menos 6U al cuadrado, estado 1. U menos 6U al cuadrado U, desde 0 hasta 450. 0 a 450 menos 6U al cuadrado por U. Luego, siguientes intervalos. Variable y, m sub y es igual a 0. De la misma manera, para la variable t es igual a 0. Por lo tanto, no hay necesidad de escribir su término, ¿no es cierto? M mayúscula es 0 para la variable y, así como m mayúscula es 0 para la variable sub t, o mejor dicho, t. Y directamente pasamos a considerar la variable w, generado por el corte S4. Estado 0, W. Menos 6W al cuadrado, es lo que hemos calculado. Estado 1, mismo intervalo, W. Entonces, en la composición de la ecuación de deformación, menos 6W y por W, diferencial de W. Resolvemos las integrales y obtenemos este valor numérico dividiéndose entre I, la constante. Obsérvese que se han considerado nada más estos elementos inclinados, por cuanto los momentos generados en los verticales, las columnas, son nulos por la carga original. Y estos elementos inclinados, ¿qué valor tienen para su rigidez a flexión? EI. I nada más, ¿no es cierto? EI. De la misma manera, delta sub 2P. ¿Qué estados combinamos ya para hacerlo mecánico? El estado 0 con el estado 2. Sí, yo creo que ya está por demás una explicación más detallada, ¿no? Mecanización. 2, combinamos el estado 0 porque es debido a P, ¿no? Y 2, asociado a X2, donde se está pidiendo el desplazamiento. Igual, estado de carga 0, las componentes asociadas a las variables Y y T son nulas, por lo tanto estos dos únicos términos, con las variables U y W. Resolvemos y aquí, casualidad, 0 sobre EI dice. 0 me da como resultado, esto podemos verificarlo fácilmente, ¿no? Y finalmente, la tercera componente de desplazamiento debido a la carga original. Combinación de los estados 0
y estado 3. Como antes, tienen vigencia las variables U y W, por cuanto los momentos generados por la carga original en la estructura isostatizada en los tramos con las variables y y t son nulos. Resolviendo las integrales, obtenemos este valor para el parámetro delta sub 3p. De este modo, hemos obtenido, previo a la evaluación de las ecuaciones de deformación, este conjunto de parámetros. ¿No es verdad? Ahora vamos al cálculo de estos parámetros definidos como coeficientes de flexibilidad. Deformaciones debidas a cargas unitarias. Primero, valiendo x1 la unidad. En realidad, todos estos coeficientes de flexibilidad podemos distinguir de dos tipos, ¿no? Estos coeficientes. Los denominados coeficientes de flexibilidad directos, con subíndices iguales. Luego los cruzados, con subíndices diferentes. Vamos a calcular primeramente estos coeficientes de flexibilidad directos. Mismo subíndice. Aquí está la ecuación respectiva. También la hemos repetido bastante ya. Ah, no. Flexibilidades directas. F sub I es igual. Ya efectuando algunas operaciones de simplificación, 1 sobre I fuera del operador integral. Integral sobre toda la estructura m sub I al cuadrado. Diferencial de S. Utilizamos esta ecuación. Entonces, para el cálculo de F11, ¿qué combinación de carga? 1 con 1. Estado de carga 1 con estado de carga 1. Para el cálculo de este parámetro indica de que los únicos intervalos que tienen vigencia son aquellos que están relacionados con las variables U y W, menos las que tienen relación con y t. A ver, veremos aquello. Estado de carga 1. Con U, evidentemente, es U. Y t, 0, 0. Y W, W. Evidentemente, con U y W. Bien, entonces resolviendo las integrales obtenemos este valor. Segundo coeficiente de flexibilidad directo, F sub 2, 2. Combinación del estado de carga 2 con el mismo estado de carga 2. Aquí hasta 3 términos dice, ¿no es cierto? U, y W. Verificaremos el estado de carga 2. 2. U, evidentemente, y también menos T, porque vale 0, y W. Al cuadrado y al cuadrado las funciones de momentos vectores para poder aplicar esta ecuación. Resolvemos y obtenemos este valor numérico, dividido entre I. Finalmente, coeficiente de flexibilidad de F sub 3, 3, combinación estado 3 con estado 3. 3, 3, estado 3 lo tenemos resuelto. Dice términos asociados a U,
T y W. Estado 3, U, evidentemente, aquí está, Y, Y0, T y W. F sub 3, 3, entonces, evaluando estas ecuaciones, estas integrales, obtenemos ese valor. Continuamos. Finalmente, el cálculo de los coeficientes de flexibilidad cruzados. Aquellos que se encuentran, como habíamos visto, dispuestos simétricamente con relación a la diagonal principal, ¿no? En la matriz de flexibilidades. Vamos a calcular, por lo tanto, F12 equivalente o igual a F sub 21 por el teorema de reciprocidad de Maxwell, 1,3 igual a 3,1 y F sub 2,3 igual a F sub 3,2. Aplicando la ecuación de deformación, IJ igual 1 sobre EI integral sobre toda la estructura M sub I, M sub J por diferencial de S. Los coeficientes de flexibilidad cruzados con distintos subíndices. Comenzamos por 1,2 igual a 2,1. Combinamos, por lo tanto, los estados de carga 1 y 2, que también los tenemos resueltos, ¿no es verdad? Yo creo que la explicación ya está por demás. Para 1, 3, 3, 1, estados de carga 1 y 3. Finalmente, bueno, para 1, 2, 2, 1, efectuando las operaciones respectivas, 0 sobre EI. Para 1, 3 igual a 3, 1, coeficiente de flexibilidad, este valor. Después de haber realizado todas las operaciones necesarias. Tenemos en este paso del proceso ya todo, ¿no es cierto?, para poder determinar estos parámetros de deformación. Finalmente, coeficiente de flexibilidad F sub 2,3 igual a calcular el coeficiente de flexibilidad F sub 3,2. Combinación de los estados de carga 2 y 3. Y es este valor. Finalmente, estamos en condiciones ya de evaluar un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas como resultado del planteamiento de estas ecuaciones de deformación. Por cuanto conocemos estos desplazamientos, conocemos en su totalidad los coeficientes de flexibilidad. Únicas incógnitas, x1, x2 y x3. El método, la aplicación del método nos ha permitido conformar ecuaciones de deformación en un número igual al grado hiperestático de la estructura, que era 3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, x1, x2 y x3. Nada más reemplazamos, por lo tanto, estas expresiones delta y p. Coeficientes de flexibilidad.
F11, F sub 22 y F sub 33. Los otros cruzados, ¿no? Como estamos observando. Resolvemos el sistema de ecuaciones planteado y obtenemos finalmente los valores de x1, x2 y x3 que representan para la estructura, copiar la estructura hiperestática. X1 representa la componente vertical, ¿no es verdad? X1 es igual a la vertical en A. X2 y X3, componentes horizontales de las reacciones en B y en C. H sub B, por lo tanto, es igual a X2 y H sub C es igual a X3. Y luego, el resto de las componentes, horizontal en A, vertical en B y en C. Puede obtener ya por simple planteamiento de ecuaciones de equilibrio. ¿No es verdad? Es lo que más corresponde de efectuar. Tres ecuaciones que me proporciona la estática para tres incógnitas. 1, 2, 3. Ya he anulado el carácter de indeterminación estática, condición particular en el análisis de sistemas hiperestáticos. Así como poder obtener en cualquier sección transversal de cada barra componente las reacciones internas. Ya hemos isostatizado, por lo tanto, la estructura. Y el resto del análisis se conduce por el solo y simple planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. Hasta ahí, jóvenes, el desarrollo de este otro ejemplo. Preguntas, adelante, por favor. ¿Se entiende la Por explicación? el momento, sí, Muy bien, sí, Limber. ingeniero, se entiende. Muy bien, el resto de los estudiantes, por favor. Sí, Inge, se entiende. Muy bien, Silvio. Entiende, Inge. Muy bien, Sí, Alejandro. que se entiende. Correcto. David también. Bien, jóvenes. Reitero que prácticamente Alison, muy bien. Esta ha sido nuestra última clase. Lamentablemente, digo así, no es igual, ¿no? Las clases tienen su diferencia, por supuesto. Las clases bajo la modalidad presencial que las clases virtuales. Bien, además de sorpresa, pues esto sin previa planificación ni nada nos han puesto en esta condición. Ahora, lamentablemente, también la dirección de carrera ya ha establecido fechas fatales, ¿no? Para el cumplimiento del semestre, en cuanto al cumplimiento también de un cronograma.